Hay muchos y muy variados, temas diversos que se abordan, de manera que es fácil que respondan a los gustos más exigentes. Pueden consultar nuestra página web, verán ahí la variedad de actos, ahora estará a punto de ponerse dentro de pocos días ya, los que habrá en noviembre. Y bueno, esta es una institución que lleva muchos años de andadura, se fundó en 1881, es por tanto la Casa Regional Española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Instituciones que están en crisis, no solo por la crisis socioeconómica, en cierto modo ya dejada atrás, sino porque también nos encontramos con dificultades para inscribir a jóvenes a nuestras instituciones. No es fácil la renovación en ese sentido. Hay que pensar que ahora se relacionan a través de las redes sociales, tienen otras formas de contacto y bueno, todo esto dificulta, pero es una institución, como ahora se dice, muy comprometida socioculturalmente. Buena prueba es este acto y otros muchos, y también con los valores patrios, de la patria chica y de la patria grande, que además figuran en nuestros estatutos. Así figura realmente este compromiso. Y por lo tanto, pues estamos encantados de recibirles, y el que se quiera hacer socio, pues también está llamado a contribuir con su disfrute, con su ilusión, con sus ideas, a esta causa que es la de todos. Porque además, esta sede que nos acoge aquí en la calle Farmacia, contamos con una finca de recreo, que es la Quinta Asturias, a 25 kilómetros de Madrid. Y la verdad es que es una enorme satisfacción. Ahora procederé a hacer una presentación más formal, aunque breve, pero no por ello menos cordial, de Ignacio Moyá, de don Ignacio Moyá. Es una satisfacción porque hace unos meses, antes del verano, nos dio una conferencia extraordinaria sobre esta misma temática, el descubrimiento de América, un enfoque diferente. Y vaya si es diferente, porque realmente él tiene un estilo muy peculiar, con mucho sentido del humor, que realmente contribuye a acrecentar esa dimensión motivadora, didáctica, instructiva que ha de tener todo discurso, debiera tenerlo de un modo u otro, y sobre todo cuando tiene una aspiración pedagógica. Y la verdad que nos encantó aquel encuentro, aquella conferencia seguida de coloquio. Y ahora sigue la segunda parte. Una segunda parte que por la temática también viene muy bien en estas fechas en las que estamos. El otro día conmemorábamos el Día de la Hispanidad. Como es festivo, pues tuvimos un acto ya específicamente concertado para ello, que fue un encuentro con la República Dominicana a través de la persona de su embajador. Fue extraordinario, incluso hubo un acto folclórico, pero podríamos decir que esta misma conferencia también va en esa línea. Porque lo que se pretende, y si no, a ver quién dice lo contrario, es buscar la armonía y la fraternidad entre los pueblos, porque al final somos del pueblo humano. Y esto parece que ahora asume un mayor vigor, dadas las circunstancias en que nos hallamos, y un mayor compromiso también. Bueno, de manera que muchas gracias, porque nos va a hablar Ignacio Moyá sobre este personaje tan enigmático en muchos aspectos, que es Cristóbal Colón, con todos sus misterios y con todas sus grandezas y también con sus sombras, pero además desde una perspectiva muy peculiar y muy interesante, si es jefe o líder. Bueno, Ignacio Moyá, licenciado en Enseñanza Superior Militar, que se formó e instruyó durante 15 años como oficial de las Fuerzas Armadas y hoy es comandante de infantería en situación de reserva. Máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale y diplomado superior como presentador de radio y televisión, socio director de la empresa de formación Avante Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuela de negocios, unas cuantas, y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Habitualmente colabora en el mundo empresarial como conferenciante
sobre todo para tratar temáticas de liderazgo, motivación y ventas. Y es, evidentemente, un enorme conocedor de este tema del que hoy nos va a hablar, el descubrimiento de América y Cristóbal Colón. De manera que muchas gracias a todos por su presencia, y antes de ceder la palabra al señor Moyá, al que reiteramos la gratitud por su generosidad y por sus enseñanzas, pues cedo la palabra al presidente adjunto, Andrés Menem. Muchas gracias. Este es el gran problema de hablar después del que lo sabe todo y que los pone tan bien, que entonces ya me he dejado sin nada que decir o que tenía pensado decir. Bueno, Ignacio Moyá, a mí me lo anunciaron, una familia que suele estar aquí en todos los actos, un matrimonio con su hija. Hoy no los veo, no sé por qué razón no están aquí. Me insistieron mucho, este señor es un gran conferenciante, no lo ignoréis porque nos va a gustar, habla de Cristóbal Colón. Entonces, bueno, pues Cristóbal Colón nos pone a hablar tantas personas, este lo hace de forma diferente, bueno, fue una insistencia bastante eso, persuasiva. Y bueno, pues ya yo se lo dije al presidente, a Valentín, él estuvo de acuerdo, entonces ya le buscamos la fecha del 15 de junio para aquella primera sesión que nos gustó mucho, que como bien dice, fue una forma diferente de ver una visión distinta sobre Cristóbal Colón, que nos agradó, y naturalmente, pues eso, que seguramente la segunda parte, por lo menos, es tan buena como aquella. Y no digo más porque ya está todo dicho lo que iba a decir. Gracias. Bueno, yo antes de comenzar quiero agradecer al presidente y vicepresidente de todo corazón que me hayáis invitado de nuevo a esta casa. Yo desembarqué con Cristóbal Colón en tierras asturianas, en Gijón, invitado por el Ateneo Jovellanos, y luego en Avilés conocí a Patricio, el vicepresidente también del Centro Asturiano aquí en Madrid, y me invitó pues a venir a este pedazo de tierra asturiana al que todo madrileño debería venir alguna vez en su vida. Y muchos hacerse socios. Así que, de verdad, hablando en serio, gracias de todo corazón por haberme invitado. Y bueno, pues vamos con la segunda entrega de esta conferencia, el descubrimiento de América, un enfoque diferente. Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo a Eduardo, el técnico, me hace señas para que no empiece hasta que él lo ordene. Bueno, quería agradecer, por encima del agradecimiento a la dirección de este centro, a todos los que habéis venido. Permitidme que os tutee porque la mayoría nos conocemos, muchos sois además compañeros de arma de nuestro queridísimo ejército. Te voy a tutear, José Luis, que lo sepas, sé que no lo llevas bien, porque has amenazado con arrestar a más de uno aquí y sé que a mí pues me pusiste. Pero bueno, yo sabía que esto iba a cambiar algún día y que la venganza se sirve en plato frío. Y luego cuando baje me arrestas directamente. Bueno, pero no, de verdad, me gusta cuando comienzo una conferencia agradecer a quienes se molestan después de una jornada de trabajo, pues encima ir al centro de Madrid con las complicaciones que tenemos a escuchar una conferencia. Yo en justa correspondencia me comprometo a que efectivamente esta segunda parte a ver si puede ser igual que la primera y que por lo tanto nos vayamos de aquí pues con sensaciones y con recursos útiles para nuestra vida diaria, profesional o familiar. Como muchos venís por primera vez y de manera muy rápida, comento que cuando yo dejé el ejército y pasé a la reserva muy pronto empecé a instruir a comerciales, digamos que cambié el disparo en combate por el disparo comercial. Como coincidía con el quinto centenario del descubrimiento de América, me pareció que la negociación de Colón con los reyes católicos, que allí podría encontrar yo pedagogía para compartirla con los vendedores, y eso fue lo que hice. Hace más de 20 años empecé de manera recurrente a utilizar aquella negociación con los vendedores y en el año 2013 pues decidí envasar todo en una conferencia, el descubrimiento de América, un enfoque diferente,
con 2 entregas. ¿Qué ocurría en 2013? Estábamos en plena crisis. Me pareció que Colón, hace más de 500 años, fue un emprendedor que diseñó un proyecto, tuvo que venderlo / negociarlo y posteriormente dirigirlo. Como todo esto lo hace en una época muy convulsa de la historia de España, porque hace 500 años parecían cosas muy parecidas, pasaban cosas muy parecidas a las que pasan ahora, entre otras cosas, no había financiación para ningún proyecto, pues me pareció que aquel escenario podía ser interesante traerlo a los tiempos modernos y que la figura de Colón, pues con este enfoque diferente, nos pudiera servir como modelo de ejemplo, con sus luces y sus sombras, como bien ha dicho Valentín, nuestro presidente. El 15 de junio hicimos esta primera entrega, Cristóbal Colón, cuando vender parece imposible. O sea, cronológicamente en esa primera entrega lo que hicimos fue desde el nacimiento de Colón hasta el 17 de abril de 1492, que es cuando Colón recibe las capitulaciones de Santa Fe, en definitiva cuando los reyes le dicen: venga, anda, calamidad, toma este dinero y vete hacia el oeste. Y allí dejamos aquella conferencia. Estudiamos a Colón desde el punto de vista de la comunicación, la influencia, y estudiamos un poco al personaje. Hoy lo que vamos a retomar desde ese 17 de abril, pues esta segunda parte, que efectivamente yo creo que tiene un título sugerente. Cristóbal Colón fue jefe o líder, ambas cosas, ninguna. Bueno, pues vamos a tratar de desvelarlo. Yo creo que en la primera parte que vimos en junio dejamos detrás a un notable Colón desde el punto de vista de la comunicación y de la venta, y desde luego un sobresaliente marino. Aunque Colón, estrictamente hablando, nunca fue marino profesional, sí que va a dar lecciones magistrales a otros marinos que sí lo eran. Entendido por marino profesional los que vivían de la mar. Colón va a utilizar el mar Mediterráneo en una primera fase de su vida con fines comerciales y en una segunda con fines para descubrir, con fines de descubrimiento. Así que el reto, el desafío es valorar en la tarde de hoy pues la condición de mando de Cristóbal Colón y a ver qué nota le podemos poner. Claro, esta es la primera pregunta que habría que hacerse: ¿dónde ejerció el mando Cristóbal Colón? Y lo ejerció por mar y por tierra. Empezando por esto último, Cristóbal Colón, tal como se contemplaba en las capitulaciones de Santa Fe, fue gobernador durante un tiempo de lo que actualmente es la isla de Santo Domingo, entonces se llamaba la Española. Pero en aras de acotar la conferencia y en aras además de poner el foco donde le podemos sacar más provecho, el foco de esta conferencia la vamos a poner precisamente en el primer viaje. ¿Por qué en el primer viaje? Porque Colón efectivamente va a hacer 3 viajes más, pero es precisamente el primer viaje donde podemos encontrar mayores claves para el liderazgo, porque en ese primer viaje Colón, en términos de empresa moderna, pues tiene que gestionar la incertidumbre, la complejidad, es decir, es que era rumbo a lo desconocido. Ese es el escenario que más se parece cuando una empresa o cuando una familia. Yo todo lo que diga aquí hoy de empresa lo saco de una familia, porque no hay mayor empresa que una familia donde, sin salvar diferencias de ningún tipo, hay que comportarse como auténticos empresarios los que dirigen ese núcleo llamado familia. Pero efectivamente es en el primer viaje donde podemos encontrar más claves para valorar el liderazgo de Cristóbal Colón. El segundo o tercer viaje ya lo hacen sobre una ruta, sobre unas derrotas que dicen los marinos ya conocidas y por lo tanto pierde eficacia. El rumbo que voy a seguir es que primero quiero dar una pincelada a lo que yo denomino la objetividad aplicada a Colón y vamos a entender por qué. Luego zarparemos rumbo al descubrimiento y terminaré mi conferencia pues con un balance de esas luces y esas sombras de Cristóbal Colón. ¿Por qué la objetividad? Cristóbal Colón efectivamente es un personaje muy complicado, está todo lleno de luces y de sombras, es radical en muchas cosas, capaz de lo mejor y de lo peor, y a mí me ha costado, después de 20 años de estudiar al personaje, pues encontrar un punto de equilibrio, y me precio de que creo que soy objetivo con Cristóbal Colón. Pero hoy más que nunca, o en esta conferencia quiero decir, yo tengo que tratar de ser muy objetivo, porque no descubro nada nuevo si digo que Colón, en su condición de mando, no va a dar su mejor perfil. Como si fuéramos a hablar de la película de Titanic y anuncio que el barco se hunde, no sé si me están siguiendo en el relato, ¿no? Pero es de dominio público que Colón no va a dominar el liderazgo. Pero como quiero tener la libertad de poder criticar a Cristóbal Colón en ese territorio, y me gustaría, que por cierto, voy a decir un paréntesis rápido, esto que estoy empezando a hacer ahora es un disparate en el mundo de la historia, es acudir al presentismo. Es decir, a la historia no se puede acudir desde el presentismo, que significa que no se puede valorar lo que pasó entonces con los ojos de ahora, con los criterios éticos, morales, con el conocimiento y la información que manejamos ahora.
Solo que esta conferencia es un ejercicio absoluto de presentismo, o sea, intencionadamente estoy diciendo que nos traemos a Cristóbal Colón a nuestros días, con lo cual, y esto que digo ahora lo digo absolutamente en serio, pido perdón al descubridor, a Cristóbal Colón, porque si estuviera aquí sentado, pues igual en algún momento de mi relato podría levantar la mano y decir, uy, Ignacio, esto no es justo, estás contándonos cosas que a mí no se me dijo en aquella época y tal. Entonces, tanto a Cristóbal Colón como a los protagonistas de esta película, de verdad que les pido aquí públicamente perdón, a la vez que les agradezco, y concretamente a Colón, pues que nos permita que su figura, con sus luces y sus sombras, pues nos pueda ayudar. Cierro ese paréntesis, y el hecho de ser objetivo en esta entrega es especialmente importante porque quiero tener, como decía, la libertad de poder criticar la acción de mando de Colón, pero me gustaría que este árbol no empañe el bosque. El bosque fue sencillamente extraordinario. La gesta que hizo Colón con esos 90 hombres desde el punto de vista antropológico, luego retomaré esta frase, vamos a comprender que fue extraordinario. Como me gustaría que este árbol, que es la crítica en la acción de mando a Colón, no empañe todo ese bosque que es la gesta, vamos a acudir rápidamente al huevo de Colón. Y cuando digo al huevo de Colón es que lo tengo aquí también. He traído el huevo de Colón. Creo que lo puedo explicar todo. Esto es un huevo de curso legal, ¿eh? Bueno, no sé si alguno conocerá la historia que se cuenta, nos la cuenta el humanista Benzoni. Parece ser que Cristóbal Colón, él defiende su gesta mejor que nadie, que es lo que vamos a hacer ahora también, emulando a lo que hizo el propio Cristóbal Colón entonces, en 1493. Él llega del primer viaje a las Américas y estando en Sevilla, probablemente camino de Barcelona, para presentarse ante los reyes, compartiendo mesa con unos nobles sevillanos, aquellos pretendieron ningunear al descubridor. Vinieron a decirle que tampoco era para tanto, que menos gritos, milagritos, y añadieron que lo has hecho tú, pero aquí en Sevilla tenemos marinos suficientes para que en cualquier momento lo hubiera hecho cualquiera. Entonces, mitad historia, mitad leyenda, parece que Cristóbal Colón, lejos de entrar al trapo y entrar en discusión, mandó al tabernero que le trajera pues unos huevos. Y entonces Colón lo que hizo, no sé si alguno conoce la historia, fue retar a esos nobles a ver cuál de ellos era capaz de el huevo dejarlo en vertical sin ayuda de nada. Obviamente se emplearon en aquello y finalmente se rindieron. Entonces Colón lo que hizo fue coger el huevo, sutilmente lo golpeó por uno de sus polos, lo chateó ligeramente hasta que lo colocó de pie. Y eso es lo que yo voy a hacer aquí ahora. Lo voy a hacer en vivo y en directo, pero les voy a pedir un aplauso, lo justifico. Colón llegó a descubridor y yo me he quedado en consultor. Colón llegó a almirante y yo me he quedado en comandante. Y es muy probable que Colón lo hiciera con la mano derecha, yo soy zurdo, por lo que sea, pero que es una adversidad añadida. Un aplauso que lo vamos a hacer. A pesar de esto me invitaréis para otra conferencia, ¿no? Bueno, voy a ello. Ya verás tú. Conseguido. El Real Diccionario de la Lengua dice que el huevo de Colón está asociado a que algo que parece muy complicado o imposible resulta ser fácil cuando se conoce el artificio. Con esto Colón lo que le quería decir a esos nobles es que es muy fácil, ahora que yo me he atrevido y he cruzado el Atlántico, la mar tenebrosa, es muy fácil decir que ahora cualquiera podría hacerlo. Así que Colón con eso pues dejó sentados a los nobles, y yo con esto y con el huevo presidencial todo lo que pueda decir, pues tengo esa libertad que decía antes para que no perdamos de vista que la gesta fue extraordinaria, más allá de lo que podamos comentar de las sombras de Cristóbal Colón. Bueno, pues vamos a zarpar rumbo al descubrimiento. El relato de la primera parte lo dejamos el 17 de abril en Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe, en Granada, que es cuando Colón recibe las capitulaciones, el visto bueno y la financiación para llevar a cabo su empresa. Colón se va a dirigir al puerto de Palos y del puerto de Palos vamos a zarpar el 3 de agosto rumbo a las Islas Canarias. Este itinerario, este rumbo no tiene que presentar problemas a esos marinos porque es un itinerario muy familiar, muy conocido, es un rumbo muy conocido para ellos. En las Islas Canarias se va a detener la flotilla durante casi un mes y por fin el 6 de septiembre desde la isla de La Gomera
Para mí la fecha del 6 de septiembre es casi tan importante como el propio 12 de octubre. Pues el 6 de septiembre va a significar cuando Colón pone la popa de su buque mirando hacia la isla de La Gomera y va a decir avante toda y va a atreverse a penetrar por un océano tenebroso, que así de hecho se llamaba, la Mar Tenebrosa. Bueno, vamos a poner el foco aquí. Efectivamente, si acudimos a las capitulaciones de Santa Fe, una capitulación es un acuerdo entre la corona y un súbdito para la realización de un servicio. En términos de empresa moderna, por lo civil o por lo militar, consistiría en delegar algo en un subordinado. Para ello a Colón se le otorgan distintas cosas, una especie de comodín del público para que por donde vaya Colón le ayude todo el mundo, una orden para que 2 carabelas en Puerto de Palos, esto lo explicamos en la primera entrega, es un pago en especie que se hizo a Colón porque los palermos, habían cometido fechorías de piratería en el Mediterráneo. Entonces a Luis de Santángel, en una negociación extraordinaria, se le ocurrió que parte del dinero que necesitaba Colón se le pagara en especie, como obligando a la villa de Palos a que pusiera a disposición de Colón los buques y las tripulaciones que él necesitaba. Y de esa manera podían resarcir la deuda fiscal que tenían con el reino. A Colón se le dan también unas cartas credenciales para presentarlas ante el Gran Khan, que era el gran emperador de Catay y de Zipango, y que por razones obvias no se entregaron nunca. Y por último, Colón es nombrado capitán general de esa flotilla que se va a constituir. Por lo tanto, Colón es nombrado director de un proyecto. En términos de empresa moderna, Colón acaba de terminar su periplo comercial y ahora que es director de un proyecto, lo que va a tener que hacer es abrazar las funciones directivas. Este es un esquema sencillo, pero nos va a servir para ir haciendo un paralelismo. Es decir, una vez que Colón es director de este proyecto, tiene que dedicar su tiempo a esto. Vamos a ir haciendo un paralelismo, de vez en cuando iremos viendo si cada una de estas funciones directivas están presentes o no están presentes en el almirante Cristóbal Colón. Ahora, salta la noticia. Atención, porque el auditorio tiene que preparar un ¡oh! Porque es estremecedor lo que va a aparecer ahora en pantalla. Colón ha sido nombrado capitán de la flotilla y, sin embargo, el almirante Julio Guillén nos dice que Colón jamás afirmó que había mandado nave alguna. Pero lo decís sintiéndolo, ¿no? No, es que estos son, a mí esto, cuando encontré esto, estos son los barros que van a llevar los lodos. Es decir, no vamos a pretender exigirle a Colón que tenga liderazgo o jefatura cuando es que ni siquiera había sido capitán de una nave. En las naves de la época, el capitán era el mando último de todo lo que pasaba en el buque, obviamente. Su segundo de a bordo era el maestre, en términos de empresa moderno, o podría ser el director de logística, y el tercero de a bordo era el piloto, en una empresa sería el director de operaciones. Pues bien, Colón nunca pasó de ese tercer nivel. Ahora, como piloto, es extraordinario cómo interpretaba las mareas, los huracanes, los astrolabios. O sea, desde el punto de vista náutico, era un marino sobresaliente, pero no había ejercido el mando. Claro, esto, el dedo acusador, habría que llevarlo, y mira que me caen bien los reyes católicos, que me parece que dan una lección al mundo entero, creando el primer estado moderno de la época, pero habría que decir, Isabel, Fernando, con todos los respetos, no puedes delegar en alguien que no ha sido previamente formado. Es un auténtico disparate. Sobre todo en Cristóbal Colón, que además llevaba 7 años desembarcado, persiguiendo a los reyes de Portugal y de Castilla. O sea, de la noche a la mañana Colón se ve con unas atribuciones y un mando que se le va a quedar grande. Tan grande se le va a quedar que va a caer en el principio de Peter, cuando los zapatos se te quedan grandes. El principio de Peter, lo conoceréis, es cuando en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nata sube hasta cortarse. No es el primer caso de un extraordinario informático, con un ejemplo sencillo, que le hicieron la faena un día de ascenderle a director de informática. Era el mejor técnico en software y las cosas estas que hacen los informáticos, pero como director de informática, pues pasa a ser un auténtico perdido y un miserable, no sé cómo decirlo, pero me estáis entendiendo, ¿no? Esto le va a pasar a Cristóbal Colón. Claro, si él no ejerce como capitán de barco, pues no queda más remedio que como jefe de flotilla y gobernador va a alcanzar su máxima incompetencia. Nos lo ratifica el capitán de navío Marcelino González cuando nos cuenta que Colón fue un buen piloto con una gran capacidad de observación y una enorme decisión, pero va a demostrar ser un pésimo líder. Claro,
Si volvemos al cuadro este, yo intencionadamente he puesto esa fotografía, que por cierto es del pintor Sorolla, pero es una fotografía en la que, bueno, pues se puede interpretar que ahí Colón está ejerciendo el mando, está en la toldilla interior del buque mirando hacia adentro y por lo tanto enfocándose en las funciones directivas. Pero es que en Colón lo que va a primar, igual que le ocurriría a ese director de informática, que viene de ser un extraordinario técnico, ¿dónde cree que va a tener las manos el director de informática si no está formado, no tiene experiencia y está perdido? ¿Dónde pone las manos? En el teclado, claro. Por eso Colón va a tener sus manos constantemente en el timón. En el diario de a bordo se ve, es fácil cuando uno lo interpreta, que hay pocas connotaciones de dirección, de liderazgo, de mando. Todo está referido a cuestiones absolutamente técnicas. Con lo cual, y aquí si queréis decir el segundo O, desgraciadamente lo que estamos hablando es de un Cristóbal Colón que lo contrario sería imposible, sería un milagro, que va a abandonar las funciones directivas. Pero sí, claro, Mariano, es que te sale dentro porque es que tú eres... En este punto me dijo una vez uno, pues la primera, al terminar, dice, la primera parte fuiste más gracioso. Digo, ¿tú crees que con esto se pueden hacer bromas? Ya lo anuncio, que voy a ir decreciendo, me voy a ir poniendo cada vez más serio porque es difícil hacer bromas con un panorama. Claro, es que Colón se encontró con un proyecto que se le quedaba grande. Bueno, vamos a este primer tramo. Colón recibe las capitulaciones y en el mes de mayo de 1492 desembarca en Palos. Aquí todavía igual podemos echar una risa, porque claro, no hay que ser de Scotland Yard ni del CSI. Pregunto a este elevado foro, a este auditorio, ¿qué probabilidades de éxito tiene un señor que se llama Cristóbal Colón, que es un desconocido en Palos, por donde había pasado, lo recordaban, que debía hablar y chapurrear un idioma extraño, que viene con unas cédulas reales de orden de embargo a los paleños? Y yo me imagino a Cristóbal Colón persiguiendo ahí a todos, oiga, buen hombre, ¿qué es lo que quiere usted? ¿No? ¿Qué quiere usted? Dice, mire, se lo digo mirándole a la cara, pero que se tiene que venir usted conmigo para allá. ¿A dónde queréis? Navegar hacia el océano. Yo digo que la frase esa bendita que oímos en las playas de nuestra querida Andalucía, el origen es este. Es esa frase que oímos con mucha frecuencia y es el ¿te quieres ya? Y hablando en serio, pero vamos, manteniendo el mismo tono, en la iglesia de San Jorge, ahí se reunió el alcalde, toda la corporación municipal, todos los paleños, y el alguacil dio orden verbal allí y tal, y la gente de los paleños se quedaba así, pues eso es muy interesante, eso está muy bien. Pero en aquella época primaba el que la ley se acata pero no se cumple. Porque había una desproporción enorme entre nuestras universidades y letrados que no hacían más que dictar y dictar normas, pero no había Guardia Civil. Y no porque estuvieran en Cataluña. ¿Por qué no la había? Claro, la ley se acataba, pero eso está muy bien, oye, vámonos que se nos está enfriando ya, vámonos para casa. Y se iba. Total, que Colón entra en una depresión, ahora hay que ponerse en su pellejo y debe ser muy duro. Después de todo lo que le ha costado, ahora llega a Palos y recibe el no por respuesta. Así que Colón, ¿qué es lo que hace? Pues se dirige a su bálsamo, que también hablamos en la primera parte. El monasterio de la Rabia de los franciscanos va a ser de los pocos amigos que va a tener Cristóbal Colón, pero lo van a acompañar siempre que lo necesita. Así que Colón, con la cara mustia, toca la puerta, le abre Fray Juan Pérez, alabado sea el Señor. ¿Qué te pasa a ti, que traes la cara tú muy así? Pues que ahora no se enrola nadie, que no hay manera de que se venga dentro. ¡Ay, calamidad! Pasa para adentro, a ver qué podemos hacer. Entonces Fray Juan Pérez le dice, mira, hay un marino, Martín Alonso Pinzón, está de regreso de Roma, ha ido con un cargamento de sardinas, y este hombre, de nuevo, si alguien puede acometer esto, o alguien te puede ayudar, tiene que ser él. Para que Colón se entregó, y efectivamente cuando llegó Martín Alonso Pinzón, pues hicieron un pacto verbal ahí, a los dos les interesaba, Colón necesitaba Pinzón para poder desatascar el bloqueo en el que se encontraba, y para Pinzón, que había liderado muchísimas flotillas, pues esta desde luego sonaba algo con un proyecto de mucha envergadura. Así que gracias a eso pues se pudo armar la flotilla. En términos de planificación y de organización, ¿qué se hizo? Bueno, pues se pensó en estos 3 buques. En términos del número de buques y del perfil de los buques, yo creo que fue perfecto. Para un viaje de exploración, llevar 3 buques. ¿Con cuántas carabelas viajamos? América con 2. Yo sé que esto perturba un poco. La Pinta y la Niña eran carabelas y la Santa María era una nao. En términos del París-Dakar modernos, como que vamos a navegar
con 2 todoterrenos de última generación, que van a ser las carabelas, los barcos que han sido creados por los portugueses y con mucha capacidad de maniobra, con mucha flexibilidad, y para esos fines de descubrimiento pues van a ser idóneos. Y van a llevar un camión Pegaso, un camión Iveco de abastecimiento que va a ser la Santa María. Aquí rompo una lanza a favor de Cristóbal Colón. Yo creo que lo voy a hacer por lo menos un par de veces más. Pues ¿sabes lo que ocurre? Que Pinzón muere 15 días nada más terminar el primer viaje. Con lo cual el pueblo andaluz actualmente... ¿Sí? ¿Hay algún andaluz en la sala? Así me estoy metiendo en un charquito y la liamos. A ver, tampoco te tomes las piedras de la letra. No, pero es verdad que el pueblo andaluz está reivindicando históricamente la figura de Martín Alonso Pinzón como codescubridor de América. Yo digo que sí, que indiscutiblemente sin Pinzón Colón no hubiera descubierto América, pero me falta la recíproca. Sin Colón, Pinzón no hubiera llegado a América, y era un proyecto de muchísima envergadura. Y en esto también, ¿por qué lo digo ahora? Porque es verdad que la mayoría de los autores dicen que Colón se vio imposibilitado a poder armar la flotilla hasta que Pinzón, con su liderazgo, hizo viable el que las naves fueran una realidad. Pues no del todo, porque lo que van a dar Palos y Moguer son la Pinta y la Niña. Esta es una nao, la Santa María, la gallega se llamaba, cuyo propietario era Juan de la Cosa, que estaba en el puerto de Santa María. Juan de la Cosa, o Cristóbal Colón, conoció a Juan de la Cosa y conoció a la gallega, la Santa María, hacía ya muchísimo tiempo. Cuando Colón en Palos se encuentra con la tesitura de que nadie se quiere reclutar para la misión, él va al puerto de Santa María y lo que le había dejado caer a Juan de la Cosa, pues se lo anuncia como que ya es una realidad y que por lo tanto se quiere unir a la causa. Claro, por el número de tripulantes que lleva la Santa María, pues casi la mitad de las tripulaciones pues fue obra del propio Cristóbal Colón. Rota esa pequeña lanza a favor del descubridor, llama la atención 2 cosas de lo que vemos en pantalla. El velamen, las velas que lleva la Niña, que son velas triangulares. Colón sabía que necesitaba velas cuadradas, porque las velas cuadradas son idóneas cuando el viento sopla de popa para ser empujados, que es lo que nos vamos a encontrar en el Atlántico, que luego lo explicamos. Con lo cual la Niña, en un astillero de las Islas Canarias, se le va a cambiar el velamen. El velamen que está mal dicho, Carlos Lordí, pero no me acuerdo ahora el nombre... No está mal. No está mal dicho, me lo perdonas entonces. Teniente navío de la Armada, Carlos. Entonces aquí vemos ya como los 3 buques van con las velas cuadradas. Y llama la atención también de que la Santa María no está proporcionada, está más pequeña, puesto que la eslora, no sé si me seguís, es que cuando se saben de las cosas yo perdonadme que... Pero la eslora de la Santa María, el largo del buque era mucho mayor proporcionalmente a lo que vemos en pantalla. Bueno, los propietarios de los buques eran de la Pinta Cristóbal Quintero, era su propietario y capitán natural, de la Niña Juan Niño, y por eso se llamaba la Niña, y la Santa María, como he dicho, Juan de la Cosa. Ahora, en la nueva estructura jerárquica, Cristóbal Colón decide ser el capitán de la Santa María, sustituyendo a Juan de la Cosa. Lo mismo va a hacer Martín Alonso Pinzón con la Pinta, que era un barco muy velero, que le gustaba mucho a Martín Alonso Pinzón, había navegado muchas veces con ella, y la elige, y va a poner a su hermana Vicente Pinzón como capitán, sustituyendo a Juan Niño. En cuanto al número de tripulantes, pues más o menos fueron distribuidos de esta manera: 30 en la Pinta, 20 en la Niña y 40 en la Santa María. En total navegaron aproximadamente unos 90, y unos 87 que están acreditados. Yo aquí rompo una lanza a favor de los marinos que navegaron con Colón en el primer viaje. La particular leyenda negra que nos ha caído en tantísimos aspectos de nuestro pasado español, y muy concretamente sobre estas tripulaciones, pues ha querido hacernos creer, lo han conseguido en muchos casos, que con Colón navegó la canallesca, lo peor, la escoria de la época, y que todos eran presos y tal. Es rigurosamente incierto, es que además, tirando de la lógica, no tiene sentido. En primer lugar, toda la cornisa del norte español es una factoría de extraordinarios marinos, los mejores marinos que ha tenido la historia del mundo. Estamos hablando de Blas de Lezo, de Churruca, de Gravina, de Juan Sebastián Elcano. Y claro, todos estos marinos venían de allí, eran cántabros, gallegos, vascos. Estos marinos ya por defecto eran extraordinarios, pero es que sin salvar distancia, los marinos que iban en la Pinta y la Niña eran los marinos andaluces de la época, que estaban compitiendo en la Champions League de la navegación con los portugueses. Eran marinos muy experimentados todos. Es verdad que Colón va a reclutar a 4 presos, de los 90, 4 son presos, porque cada vez que los reyes católicos capitulaban,
había una cláusula en la que se permitía que determinados presos podían redimir su pena. Ya está, 4 presos: Bartolomé Torres, que había asesinado al alguacil de Palo, y 3 amigos suyos que le habían sacado de prisión. Se perdieron, y estando en un matojo, cuando se enteró que en el banderín de reenganche para esta flotilla Cristóbal Colón necesitaba gente, se asomaron en la cabeza y dijo: oye, ¿nos podemos acoger a esto? Para adentro. Y no lo debieron hacer mal, porque algunos repitió en el siguiente viaje. Bien, rota esa lanza también, pues vamos a zarpar de Palos. Esto es más o menos como estaba la orografía y el mar en la época. Y en la Fontanilla van a hacer la aguada en la iglesia de San Jorge arriba. El día 3 de agosto, en la madrugada, rezaron, oyeron misa, algo muy propio también de la época, y probablemente lloraron de pena al saber que se separaban de sus familias, pero con la incertidumbre de un viaje en el que iban a desafiar a la mar tenebrosa. Ese llanto estaría justificado porque 39 de ellos no van a volver nunca. La Santa María, el día de Navidad de 1492, por un error de la guardia y del grumete, se movió la Santa María suficiente para que los listones, los maderos del Bajo, rompieran y se hundiera a muy poca profundidad, y con ayuda de los indígenas se consiguió recuperar casi todo de la Santa María y crear el fuerte de Navidad, el primer emplazamiento que ha tenido Europa en el nuevo continente. Cuando Colón, en su segundo viaje, va al territorio recién descubierto, lo primero que hace es ir a ver cómo están sus 39 hombres, porque eran la punta de vanguardia de la colonización futura que tenía que llegar. Sin embargo, todos han sido pasados a cuchillo. ¿Por qué? Probablemente por la ambición, probablemente por el abuso que estarían haciendo de las indígenas, y también porque esto fue una fatalidad. En Colón, los indígenas que descubre allí son los taínos, son extraordinariamente pacíficos, y eso es lo que le cuenta Colón a los reyes católicos en un punto de gloria que tuvo Cristóbal Colón, que es cuando en Barcelona los reyes reciben a Cristóbal Colón, porque todos son buenas noticias. Presuntamente hay oro, los indígenas son muy pacíficos, va a ser una colonización muy fácil. Lo que no sabe Colón es que esos taínos están siendo sometidos, subyugados por los caribes, que es otra raza que, entre otras cosas, pues practicaban la antropofagia. Eso en la tercera entrega que hago yo, ¿verdad?, que se llama España del Nuevo Mundo. Andrés, España del Nuevo Mundo, la injusta leyenda negra, que sí queréis. No, yo no. No, pues ahí explico eso, que nosotros no rompimos ahí un estado bucólico, que aquella era una balsa de aceite, que era la Arcadia feliz. Eso es rigurosamente incierto. O sea, allí en América pasaba lo que estaba pasando en todo el mundo desde que el mundo es mundo. Y es que había guerras, y se estaban matando entre ellos. Los taínos estaban siendo sometidos por los caribes. Probablemente los caribes entraron en combate con los 39 hombres y todos fueron pasados a cuchillo. Pero bueno, zarpamos entonces de Palos. Como he dicho, es una navegación sencilla, les tendría que llevar una semana aproximadamente. Sin embargo, sí va a ocurrir un incidente muy grave. Si zarpamos un viernes, el lunes va a saltar el timón de la pinta. El afuste sobre el que descansa el timón, los pernos saltan y se queda sin gobierno el barco. Es una de las averías más graves que puede tener un buque de la época. Colón, de natural sospechoso y receloso, ya desde el principio del viaje, pues debió poner un rictus al ver que la pinta empezaba a hacer maniobras extrañas. Colón se abarloó todo lo que pudo, se acercó a la pinta todo lo que pudo, porque había un cierto temporal, y cambió su rictus de sospecha y de recelo con qué estaría haciendo Martín Alonso Pinzón, cuando descubre que efectivamente hay una avería muy seria a bordo, que el propio Martín Alonso Pinzón se está descolgando por la popa del buque para tratar de arreglarlo. Pinzón consigue hacer un arreglo, una solución de circunstancias, pero al día y medio vuelve a saltar el timón de la pinta. Y Colón va a incumplir con el primer artículo que tienen en el código deontológico, podríamos decir, los marinos, y es abandonar a un buque cuando tiene problemas. Fíjate que Colón, con 3 buques que tiene, podía haber mandado a la niña en punta de vanguardia para que llegara a las Islas Canarias, que le fueran cambiando las velas a la niña, que buscara un astillero para arreglar el timón de la pinta, pero Colón, con la niña y con la Santa María, salen disparados porque Colón estaba afecto por llegar a las Islas Canarias. Así que va a dejar abandonada a la pinta, que va a tardar 15 días en llegar, después de unos esfuerzos extraordinarios. Yo en este punto lo que hago es analizar un poco cómo fue la relación entre Cristóbal Colón y Pinzón. No fue buena. Y no hay que hacer grandes estudios psicológicos
para entender, por lo que he dicho ya, que debía ser una situación difícil. Colón, que lleva 15 años intentando llevar adelante un proyecto, ahora el proyecto está siendo viable gracias al concurso de Pinzón. Y Pinzón, lo que he dicho antes también, capitán general de muchas flotillas, pues ahora tiene que ir subordinado a un tal Cristóbal Colón, que además es un personaje raro. Y esto es así, pero es así. Entonces, lo es ahora y lo puede ser en el futuro. Es decir, dos directores de un proyecto, de una empresa, no tienen por qué caerse bien, no tienen por qué llevarse bien, pero si han decidido unir sus esfuerzos para sacar adelante un proyecto, tienen que garantizar que las luchas intestinas que pueda haber entre ellos tienen que quedar aparte, sus diferencias personales y tener sentido de empresa. Colón y Pinzón no lo van a tener en ningún momento. Es más, van a poner en grave riesgo a lo largo de todo este periplo, como vamos a ver, todo el proyecto. Porque si ahora es Colón el que ha abandonado a Pinzón, muy pronto veremos como en medio del océano Atlántico es Pinzón el que cree ver tierra y sale disparado. En definitiva, que cada uno fue haciendo la guerra por su cuenta. Es suficiente también con decir que de los 3 meses que vamos a estar explorando en el Caribe al llegar, casi la mitad del tiempo ya definitivamente está haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Colón ya en la Niña, porque se ha hundido la Santa María, y están 1 mes y medio sin verse, hasta que casualmente cuando deciden regresar se encuentran casualmente y el viaje de regreso lo van a hacer. Cuando muere Martín Alonso Pinzón, que ha contraído unas enfermedades allí en el Caribe, a los 15 días de llegar, Colón ni siquiera le espera. Hoy Pinzón está enterrado en el monasterio de la Rábida, pero Colón no esperó a que muriera, que era obvio que iba a morir en breve, y salió disparado hacia Barcelona. Llegamos a las Islas Canarias y ahí estamos un mes realizando los ajustes que he dicho antes. En cuanto a la estructura jerárquica, yo he pasado muy deprisa cómo se sustituyeron a los capitanes naturales y desde luego seguramente mis compañeros de armas y quienes hemos ejercido el mando por lo civil o por lo militar, tiene que sonar extraño que los capitanes naturales fueran sustituidos. Yo con esto no he tenido respuesta. Mira que lo he indagado en la Armada y tal, pero debía ser muy corriente. Pero claro, es que había que pensar la cara de Cristóbal Colón cuando dice: Juan, escúchame una cosa, que tú eres el capitán de la Santa, sí, más para voy a ser yo. ¿Y yo? Bueno, pues tú, a ver, déjame que piense, pues tú vas a ser el maestre. ¿Ah, sí? Sí, el segundo a bordo, pues el primero voy a ser. A un director de un proyecto, quítale su proyecto y dile que va a ser el jefe otro y que tú ahora vas a ser... Eso es complicado de digerir. Lo mismo le pasa a Vicente Pinzón, que le dice a Juan Niño: oye, que tú no eres el capitán, que tal. Pero atención lo que pasa con la Pinta, que cuando Martín Alonso Pinzón se dirige a Cristóbal Quintero y le dice que sí, que ya lo sé, que yo no soy el capitán y que voy a ser el maestro, y dice: no, es que ni siquiera vas a ser el maestro. Estaba chiquito de la calzada por ahí. Ni siquiera vas a ser, pero ¿cómo que no? Y entonces yo que tú a los soñados, tú marinero, ¿cómo? Pero ¿y el maestro quién va a ser? Mi hermano. Es que tengo otro hermano que también quiero que venga, Paco. Como lo estoy contando, Francisco Pinzón fue el maestro. Claro, esto exige, desde el punto de vista de la motivación, bueno, empieza por el final. Es que la Pinta la ha saboteado Cristóbal Quintero. Claro, es fácil de imaginar. La ha saboteado. Él dice: vamos a ver, yo tengo una carabela que me la embargan y no puedo ir ni siquiera de maestro y me mandan de marinero. Pues probablemente el día anterior desaflojó los pernos, esto es real, Él debió calcularlo mal, pensando que nada más salir a la mar, pues que la Pinta iba a saltar el timón y por lo tanto que volverían con la tal y tendrían que cambiar deprisa y corriendo la carabela, como ocurre pues ya más cerca de las Islas Canarias. Finalmente la Pinta se va a arreglar en las Canarias y tal. Claro, yo doy una pincelada aquí de motivación. Cuando damos formación a directivos y generalmente cuando empezamos un curso preguntamos a los que asisten a un curso qué es lo que más preocupa con respecto a vuestros equipos respectivos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues empiezan a decir cosas. Un 60 o 70% dicen: a mí me importa la motivación. La motivación, el compromiso suele salir también muy acentuado. Es algo que desea cualquier jefe con mando. Quiero que mi gente esté motivada y que se comprometan para abonar esfuerzos hacia el objetivo. Y yo les digo, mira, la motivación es un tema complicado, hay que tener mucha psicología para motivar, pero hay un apartado que es más fácil y además obedece al 80% de las claves que hay con respecto a la motivación. Entonces, así mirando, sí, como te lo estoy diciendo. Ya llegaremos a la motivación más adelante, pero hasta que lleguemos a eso, prueba a no desmotivar. Y es así, O
sea, yo por extensión digo, mira, la mayoría de los profesionales, seguramente nos sentimos representados todos los que estamos aquí. Probablemente en nuestra vida profesional activa, 1, 2, 3 veces al año tenemos una desmotivación auténtica, pues sí, porque hay problemas, hay angustias económicos, de pareja, de familia, de la propia empresa, pero en general el registro habitual en el que está un profesional es motivado. Si es lo que le están pidiendo los jefes, los empleados a los jefes, tú no me desmotives, que ya el resto lo pongo yo. Digo esto porque esto es un caso flagrante de que, claro, si en la organización que yo sugiero recuperamos a estos capitanes, fijaros la inyección de motivación que tenía que ir a bordo. Es decir, ellos mismos hubieran tirado de sus propias tripulaciones y hubiera sido mucho más sensato. Es decir, no es tanto el tener que motivar, sino cómo Colón y los hermanos Pinzón van a desmotivar a sus capitanes por el hecho de quitarles el mando. Yo, si se pudiera repetir el viaje, y así es como lo hace actualmente la Armada, los capitanes naturales de sus buques, y Cristóbal Colón, como armadores o socios directores, y por el perfil que tiene cada uno, pues igual Cristóbal se podía encargar de planes, finanzas, relaciones institucionales, y Pinzón de operaciones logísticas y recursos humanos. Si quieres, fíjate, casi Cristóbal Colón tenía que ir como delegado del gobierno a bordo. Y que el capitán general de la flotilla hubiera sido, hoy en día sería así, hubiera sido un marino con prestigio, con experiencia, que sería Martín Alonso Pinzón. Pero bueno, en términos de empresa moderna yo repartiría estas funciones y desde luego irían embarcados en la Santa María, aunque sea porque la Santa María tiene un camarote y permite ejercer el mando, y esto hubiera evitado esas luchas intestinas donde cada uno de los capitanes está velando, mirando en todo momento por su buque. Insisto que en la Armada hoy sería un disparate encontrarnos con esto, ¿no? Pero bueno, Cristóbal Colón, ¿fue jefe o líder? Pregunto, esto va para el examen. ¿Es lo mismo ser jefe que líder? No. ¿Mejor el jefe o el líder? El líder, claro que sí. El líder es lo mejor que nos ha pasado. Yo no sé cómo puede llegar hasta ahora sin la figura del líder. ¿Por qué? Porque tú fíjate, el jefe, lo malo que es, el jefe manda a las personas. ¿Tú te puedes creer que se puede mandar a las personas? Inspira miedo, mientras que el líder inspira entusiasmo. Dice yo, el jefe, el líder dice nosotros. El jefe tiene empleados, pero bueno, ¿cómo se ha visto eso? Mientras que el líder tiene que... Esto es una mamarrachada, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos tontos? No, es que esto está muy extendido incluso por colegas de oficio, de profesión. O sea, hay una tendencia moderna a demonizar al jefe a base de mitificar al líder. Y hay auténticos disparates escritos y dichos cuando esto tiene solución, y es lo que se va a llamar, es decir, si damos por bueno que el jefe es ese desagradable de arriba a la izquierda, que todo lo que hace es dar órdenes, fíjate, me recuerda un poco a... ¿Puedo continuar con la conferencia? Sí. Y si el jefe es ese desagradable que está todo el día pegando voz y el líder es este armónico que inspira, que arrastra y tal, yo les digo a los directores de equipo, cuando los tengo en una formación, de bueno, ¿y qué hacemos con todos nosotros? Porque no hay ningún nombramiento de liderazgo, no hay ninguna posibilidad de que nadie te nombre líder. Todos los que estamos aquí hemos sido nombrados jefe. Estamos en un aprieto. Estamos muertos, ¿sabes qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por la puerta de atrás, les digo, al vertedero directamente? ¿Somos escoria? Entonces, bueno, yo lo pongo muy dramático para luego aportar la solución. Y es que la solución no es un invento mío, pero a mí me sorprende que desde la década de los 80, Cotter, que es un autor americano, es el que acota, esto sí es de mi cosecha, ¿me seguís? Cotter acota los territorios de la jefatura y del liderazgo. Y ya de entrada nos dice una frase que empieza a sonar bien. En estos dos territorios. Dice Cotter, el verdadero reto para la organización consiste en combinar un fuerte liderazgo con una eficaz dirección, utilizando ambos aspectos de forma equilibrada. Esto ya suena mejor, es decir, ni la jefatura excluye al liderazgo, ni el liderazgo excluye a la jefatura. Muy al contrario, podríamos decir, yo, como responsable de esta organización, te he nombrado jefe y ojalá más pronto que tarde desarrolles habilidades de liderazgo, porque definitivamente lo que buscan las organizaciones es el jefe líder. Acotamos más. El jefe es verdad que nos nombra la dirección de la empresa, lo que va a dar es una autoridad jerárquica, son los galones.
Mientras que el líder lo aceptan los miembros de su equipo. Eso va a dar una autoridad ética, moral. El liderazgo, la mayoría de los autores lo asocian con la capacidad de influir. Y es verdad que bajo ese paraguas todos estamos sometidos a un proceso de interinfluencia mutua, solo que el líder es el que más influye. Todos tenemos en nuestro grupo de amigos pues uno que lidera, ¿no? Nadie lo ha nombrado, pero es el que nos saca, nos mete, nos lleva, nos convoca, nos duerme, nos come, y el que se deja el pellejo por el grupo, el que vende bien sus ideas, el que está cuando tiene que estar, el que tiene discreción para quitarse en medio, el que afronta los conflictos, el que pega a veces un puñetazo en la mesa y pone orden, no sé, una serie de cosas que hacen pues que le resulta atractivo, nos resulta atractivo y por eso a ti te sigo, ¿no? Eso es lo que va a dar el liderazgo. Ahora, Kotter me parece muy interesante, a ver si os sentís identificados con lo siguiente. Lo que nos viene a decir Kotter es lo siguiente. Tú eres jefe en la medida que estás cerca de lo que se ha dado a llamar la parte dura de las organizaciones, que es todo menos las personas. Eres un extraordinario jefe porque gestionas bien pues, todos los recursos materiales y humanos. Eres jefe porque planifica, es decir, al equipo no nos llega... como en tantas ocasiones, lo caótico de demasiados jefes. Una persona que planifique, por lo tanto no tenemos más imprevistos que los que tienen que venir. Técnicamente eres un referente. Es decir, todo lo que queramos meter ahí, en el que eres un extraordinario gestor. Y vas a ser líder cuando estés cerca de la parte blanda de las organizaciones, que son las personas. Tienes capacidad para inspirar, para motivar, para seducir. Si fuera un Fórmula 1, pues la jefatura sería el prototipo, el vehículo, el coche, mientras que el liderazgo lo que le va a dar es dirección y la gasolina que le va a imprimir energía al equipo. Y ahora con estos dos conceptos podemos jugar todo lo que queramos. Yo creo que hemos tenido mandos que han sido muy jefes y muy pocos líderes, y otros, menos veces, muy buenos líderes que no han tenido jefatura. Si lo llevamos al territorio de empresa o unidad militar, pues cuando hay mucha gerencia, cuando hay mucha jefatura, lo que suele ocurrir con eso es que es un equipo que se hace pesado, se hace burocrático, no está preparado para tener flexibilidad y poder afrontar los nuevos cambios o los rumbos que haya. Mientras que las empresas que tienen mucho liderazgo, que lo pueden tener a lo mejor las menos veces, y tienen poca jefatura, eso nos lleva al caos. Es imposible tener mucho liderazgo si no está respaldado por una buena jefatura. Dicho eso, pues yo me atrevo a decir que en el descubrimiento de América estas dos parcelas se las reparten de esta manera. O sea, yo creo que honestamente Colón sí fue un buen jefe, fue un buen gerente. Todo lo que le da servido a Pinzón es mucho de gerencia, de jefatura, de planificar, de organizar, de haber perseguido a los reyes para venderlo. Todo eso es jefatura. Mientras que cuando van a venir los momentos difíciles, para gestionar el cambio hay que hacerlo desde el liderazgo. Eso es lo que nos pasa a las Fuerzas Armadas, por eso el liderazgo para nosotros es absolutamente crítico, porque nos estamos preparando para la mayor crisis que pueda haber, que es la propia guerra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en momentos críticos, tanto por lo civil como por lo militar, lo que necesitamos es que la gente aporte lo mejor que tienen al servicio de la causa. Pero precisamente cuando la situación es muy complicada y lo que le pide el cuerpo a cualquier empleado es retraerse y es pasar una zona cómoda ante la incertidumbre de lo que está pasando. Por eso el liderazgo es muy importante, porque no hay galones que obliguen a nadie a que se comprometa. El compromiso nos lo regalan los empleados de las organizaciones cuando hay jefatura y hay liderazgo en condiciones. Y esto es lo que va a ocurrir en alta mar. Cuando las cosas vengan difíciles vamos a ver a un Cristóbal Colón desbordado, como no puede ser de otra manera, y vamos a ver lo que hace Martín Alonso Pinzón, que es un episodio para mí épico. Bueno, de esta primera parte, pues vamos a zarpar ya para América. Yo me quedaría como luces la idoneidad de los recursos empleados con esos tres buques, la pericia técnica del experto Pinzón ante las dificultades al arreglar el timón y la complementariedad Colón-Pinzón, jefe líder, que acabo de mencionar. Como sombra, pues vemos a un Cristóbal Colón que es víctima del principio de Peter, se le va a quedar grande el mando, la escasa planificación previa, no hemos hablado, pero es verdad que se va a salir demasiado deprisa y corriendo. También hay que decir, porque Colón, que intuía muchas cosas, era muy profeta en muchas cosas, a él no le hacía ninguna gracia esperar tanto en las Islas Canarias, él necesitaba zarpar ya, conocedor de que probablemente, y había que intuirlo, los huracanes se cebaron con el Caribe en los meses de septiembre y octubre. Que pensemos que llegamos el 12 de octubre, Si lo que no sé es cómo llegamos, en plena época de ciclones y de huracanes.
y por último la desmotivación de algunos mandos antes de zarpar. Bueno, pues este es el itinerario que vamos a seguir hasta descubrir América. Yo he puesto 3 hitos, el 1, 2 y 3, para decir un par de cosas de cada uno de ellos y con ello llegaremos. Yo creo que vamos a descubrir América en la tarde de hoy, muy probablemente. Bueno, en primer lugar, como a señalar en este hito número 1, yo pondría el valor de una decisión. Pensemos que la función directiva de decidir está en el ADN del mando. Es que además es una función directiva en la que uno está ejerciendo el mando, decidiendo de manera ininterrumpida las 24 horas. Cuando decide, porque decide. Y cuando no decide, porque ha decidido no decidir, ¿no? Pero estaremos de acuerdo que la soledad del mando está muy ligada a esta función, que es cuando se nos pone el nudo en la garganta y tienes que dar una orden y decir lo que hay que hacer y toda la responsabilidad recae sobre ti. Yo aquí lo pondría en el valor de Cristóbal Colón, como he dicho antes, porque, y aquí viene lo que yo había dicho que iba a retomar, como gesta antropológica fue extraordinaria, porque vamos a zarpar el 6 de septiembre. Vaya también por delante que si nuestros marinos lloraron de pena en Palos, aquí van a llorar de pánico. No solamente porque tenían que navegar hacia la mar tenebrosa, donde demasiados marinos habían navegado hacia allí y muy pocos habían regresado. Es que encima la fatalidad hizo que el volcán, el Teide, es un volcán que ha entrado en erupción muy pocas veces a lo largo de su historia, ¿a que no sabéis cuándo entró en erupción? Es que mala suerte. En el mes que estuvo Cristóbal Colón allí, vieron desde cualquier isla, pues cómo, además con las supersticiones de la época, pues eso incrementó mucho el desasosiego y la incertidumbre, que va a ser una constante en nuestros marinos. Pero lo que vamos a hacer es ir a la mar tenebrosa. Los portugueses lideraban la Champions League de la navegación. Ellos ya habían conseguido llegar a sus archipiélagos y habían tenido que cambiar la navegación analógica, la de cabotaje del Mediterráneo, la habían tenido que cambiar por una nueva navegación digital que se llamaba la navegación de altura. Es decir, los portugueses son los primeros que dejan de ver la tierra, porque en el Mediterráneo era de cabotaje, se navegaba de cabo en cabo, y bueno, pues navegaban como cuando hacemos un crucero ahora, que desayunamos en un puerto y cenamos en otro, pero los marinos se separaban poco de la costa. Al navegar los portugueses a sus territorios recién conquistados, tienen que abandonar la costa, entonces tienen que tomar como referencia pues ya el astrolabio, las estrellas, y eso es lo que va a ser la navegación de altura. Los portugueses, este es el dato relevante, tardaban 4 días en llegar al punto más lejano de los que podamos imaginar en sus 3 archipiélagos. 4 días era lo que tardaban los líderes de la Champions League. Si nosotros zarpamos el 6 de septiembre, este es el tercer, y llegamos el 12 de octubre, es que son 33 días en alta mar. Es que hemos multiplicado por más de 8 el tiempo que los portugueses estaban, con lo cual pasamos nosotros a liderar la Champions League de la nave. ¿Veis las cosas como son? Bueno, aparte del valor de una decisión, el rumbo adecuado. Esto es importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo para quienes tenéis suspendida la primera parte, porque se explicó en el momento, pero es muy importante para que entendamos lo que pasa hasta que llegamos a América. El océano Atlántico se comporta de la siguiente manera, que yo digo aquí que este es mi momento hombre del tiempo, ¿verdad? En el Sáhara hay viento caliente, golpea contra las aguas frías del Atlántico y aquí se crea como una especie de motor que se va retroalimentando entre el frío y el calor, va creciendo y estos aires, estos vientos que son los vientos alisios, en septiembre y octubre rompen dramáticamente en forma de ciclones en el Caribe. Pero hay que pensar que durante todo el año aquí hay unos vientos constantes que son los alisios. Colón lo que va a hacer es bajar hasta el paralelo de las Islas Canarias y dejarse llevar por esto para llegar al Caribe. Es decir, y la manera de volver es subir hacia el norte para coger la influencia de la corriente del Golfo, los vientos y la corriente del Golfo que nos llevan para acá. Esto es lo que no sabían los marinos de la época. Y esto es lo que puntualmente sabe Cristóbal Colón, y por eso él se va a atrever. ¿Y por qué lo sabe? Este es el gran secreto de Colón. El profesor Juan Manzano nos cuenta la historia, que ya la conté en su momento, de que Colón, en la isla de Madeira, donde está viviendo, recibe una carabela que sin quererlo ha hecho este periplo. Es una carabela que se ha perdido, los vientos alisios la han llevado al Caribe, allí están 2 años, a los 2 años están muriendo, tanto los marinos porque han contraído la sífilis, como la propia carabela porque ha contraído la broma, que es un molusco que ataca la madera, y cuando ve que están perdiendo la vida del barco y de ellos, deciden regresar. Y aquí el piloto Alonso de Huelva, por misterio que nunca sabremos, él decide hacer esto. Este rumbo hacia el norte es extraño, porque estando en el Caribe lo suyo sería
enfilar el rumbo hacia Europa. Sin embargo, se deja llevar por la corriente del Golfo y consigue llegar. Por eso muchos marinos navegaban con los vientos alisios, cuando entraban en pánico querían regresar, y al regresar tenían el viento de proa, y con lo cual pues se quedaban ahí anclados y morían de inanición, y eran muchos los marinos a los que le ocurría esto. Actualmente el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de nuestra armada, hace el mismo periplo. Cualquier buque que quiera cruzar el Atlántico a vela tiene que bajar hasta el paralelo de las Canarias. Elcano se va hasta el Caribe, van a Nueva York, hacen un par de compras, lo digo bien, Carlos, y desde aquí ya regresamos a España. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Este es el gran secreto de Colón. Estamos hablando de que Colón sabe que se tiene que dejar llevar por los alisios y que tiene un plan B, que en el momento que comprenda que las cosas no van bien, subir hacia el norte, pero esto se lo va a callar. Nosotros hicimos Las Palmas, Río. ¿Las Palmas? Río. Río. Ya, pero es que eso no sale en esta conferencia. ¿Sí? Creo que lo cogimos. Y bien, ¿no? Debe ser un viaje extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista náutico se pasa mal, aunque sea Elcano con toda la... O sea, es exigente, te estoy hablando en serio, Carlos. Hay momentos... Momentos difíciles. No, es que los marinos, comparados con otros de tierra, están muy curtidos. Bueno, me centro en lo que... Bueno, entonces, ese es el punto crítico que Colón sabe y que va a callar. En el hito número 2, elijo esta frase de Enrique Servando, el empresario, el director de la Confederación de Empresas de la ONCE, dice que para dirigir hoy es necesario estar bien preparados para moverse mejor en un contexto exigente. Es verdad que cuando las cosas están mal, cuando yo estaba a las órdenes de Pedro en la unidad de operaciones especiales y estábamos perdidos, yo te miraba y tú demostrabas que sabías y que conocías. Lo digo de verdad, lo digo de Pedro, pero cualquiera lo podemos decir de cuando has tenido un mando o un jefe que técnicamente está preparado y que da respuesta al desasosiego, a la incertidumbre en algún momento, pues es algo que valoramos todos. Y en esto Colón va a dar la talla de sobresaliente, porque tenemos el episodio de la brújula. La brújula es un instrumento de navegación que nos han regalado los chinos ya hacía 700 años, pero que como se están empezando a utilizar el astrolabio, el cuadrante y estos instrumentos que utilizan los marinos, pero de manera muy arcaica, muy primitiva, la brújula es el principal instrumento de navegación. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos salen de las Islas Canarias, la brújula empieza a hacer unos movimientos extrañísimos, hasta el punto de que la tripulación primero se preocupa y muy pronto entran en pánico y casi en parada cardiorrespiratoria. Estamos hablando de que la brújula empieza a hacer unos movimientos extrañísimos y está perdiendo... Con lo cual, bueno, pues es como si cualquiera de nosotros en el desierto de Atacama, en un coche y con navegador, pues el navegador se nos queda en negro, pues es que te está jugando la vida. ¿Qué estaba pasando? La brújula es un instrumento que declina. ¿Qué significa esto? Pues que la brújula no señala exactamente el norte geográfico, sino que va a señalar al norte magnético, porque es una aguja imantada que su tendencia es a buscar el norte magnético. Este ángulo que hay aquí, que se llama declinación, en el Mediterráneo era constante y era de 15 grados. Con lo cual navegaban con la brújula sin ningún problema. Si me permiten el ejemplo sencillo, como cuando vamos a la escopeta de feria, de perdigones, y la escopeta se te va toda a la derecha. ¿Qué habría que hacer? Tirar un poquito más a la izquierda. Esto es lo que hacían los marinos, corregir la declinación y tal. ¿Pero qué está ocurriendo en las Islas Canarias? Nada más ir hacia el Caribe, pues que nos están metiendo, sin saberlo, en el lugar de mayor depresión magnética que hay en el planeta, que es el Triángulo de las Bermudas, con lo cual la declinación empieza a hacer... Total, que como digo, las tripulaciones entraron en pánico. Colón se mete en su camarote, saca de su arcón los muchísimos libros, ya lo explicamos en la primera parte, que una persona con una curiosidad intelectual, con una capacidad analítica sobresaliente, y estuvo un tiempo, le llevó un tiempo, pero al salir dio la solución. Explicó el problema, cuál era, y dio la solución. Y el problema era que Colón va a enunciar por primera vez en la historia del mundo que la brújula no declina de manera constante en todos los lugares del planeta, sino que lo hace de manera diferente. Conocida el origen, Colón le pudo poner solución. De Cristóbal Colón se dice que descubrió tres cosas: América, el tornaviaje, el regreso, y la declinación no constante de la brújula. En este punto, lo que había dicho antes en el diario a bordo, dice: ese día Martín Alonso, con la pinta que era gran velera, no esperó porque dijo al almirante desde su carabela que esperaba ver tierra y por eso andaba tanto. ¿Sabes? Vemos cómo cuando no es uno, es el otro. Y vamos con el tercer hito.
y es lo que se conoce como los motines. Los motines no se pueden entender sin la función directiva de la comunicación. En esto Colón va a ser canallesco, o sea, es una persona que va a utilizar la comunicación de manera absolutamente reactiva. Es muy celoso de todo, es muy sospechoso, sospecha está de su sombra. Claro, ya solamente esto te incapacita para el mando. Tú, ejerciendo el mando, tienes que tener una comunicación fluida, transparente, tienes que explicar lo que está pasando e incluso hay que incrementar más la comunicación. Dice el presidente de British Telecom que en momentos difíciles los directivos deberían hacerse más visibles. Para las grandes corporaciones, cuando tienen que atajar una crisis, el tema de la comunicación pasa a ser, y valga la redundancia, algo crítico. Y lo que nos está diciendo este presidente es que cuando las cosas vienen mal dadas, tanto a nivel de empresa como a nivel de familia, los responsables de ambas organizaciones tienen que incrementar la comunicación, te tienen que hacer más visible, tienes que estar más presente física y psicológicamente, hay que compartir más con las personas qué es lo que está pasando. Si quieres que las personas sean responsables en tu equipo, dale responsabilidad. Un empleado sin información no puede asumir responsabilidades, un empleado con información no puede eludirla, ¿no? Esto es lo que teóricamente debería pasar, que por cierto, aquí me gusta hacer un comentario, y es que nos ha dado una lección al mundo hace apenas 2 años el fiscal Robin de Marsella, con el avión ese que cayó en el 2015, en marzo del 2015 salió un avión, despegó de Barcelona, va a caer en los Alpes, van a morir 150 integrantes del avión debido al suicidio del copiloto como él. Bueno, pues aquí los franceses dan una lección al mundo porque la judicatura francesa habían decidido que las situaciones de crisis a nivel de comunicación había que abordarlas de manera diferente. Igual no lo explico muy bien, pero me entendéis muy bien vosotros. En cualquier judicatura del mundo lo que hacemos enseguida es secreto del sumario. Es verdad que es responsable crear el secreto del sumario para investigar y poder saber con certeza lo que ha ocurrido, pero si hacemos secreto del sumario a todo, estamos perjudicando también a las familias que quieren saber. Lo que puedas contarme, cuéntame. Esto es un poco lo que decide hacer suya la judicatura francesa. Acotar mucho más el secreto del sumario y arriesgar y dar información, porque para ellos la incertidumbre de los familiares pesa también tanto como saber las causas reales de lo que ha ocurrido. Así que toda la judicatura francesa lleva tiempo en el que han sido formados en una política de comunicación abierta, se les ha enseñado a hacer ruedas de prensa, y esto es lo que ocurre con el fiscal Robin, que 48 horas después de que ha caído el avión está compareciendo ante el mundo entero y está explicando en primer lugar que ya se ha reunido con la mayoría de los familiares, tanto en Alemania como en Barcelona. Y los propios familiares dicen que no esperaban haber sido tratados con tanto respeto y que se les hubiera brindado tanta información. Pongo esto como un ejemplo de lo que hay que hacer cuando las cosas vienen mal dadas. Bueno, pues Cristóbal Colón desgraciadamente va a hacer absolutamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre durante el viaje? Bueno, pues vamos a zarpar de palos y apenas Pinzón sabe algo de que vamos a encontrar las especias, pero de los 90 hombres que van, ninguno sabe a dónde van. Es que cuando partimos de las Islas Canarias, Colón, de manera canallesca, va a llevar una doble contabilidad de las millas recorridas. Él lo argumenta diciendo, claro, es que como nos vamos a separar y va a generar mucha incertidumbre y miedo, prefiero irles mintiendo y de los cálculos que yo llevo de las millas náuticas recorridas, le voy a ir siempre diciendo que estamos recorriendo menos, para que piensen que estamos más cerca y de que en cualquier momento, claro, ya Colón, no sigan por ahí. Me estás hablando de que quieres tratar a tus tripulantes como si fueran niños. Eso es una absoluta irresponsabilidad, que son unos marinos que se van a dar cuenta también, y efectivamente se dieron cuenta. Además, curiosamente, que la leyenda negra dice mucho, este fue un viaje absolutamente planificado, cada marino llevaba un contrato personal firmado, en el que a 800 leguas el contrato era para un recorrido de